Mira, a Santa Claus, ¿tú sabías lo que pasó con Santa Claus? ¿Qué pasó con Santa El Claus? viejito charlatán ese. Santa Claus fue considerado Que está obeso. en los años Eso es parte de lo que vamos a deconstruir. 80. Mira, sí, hay que deconstruir al A viejito, Santa Claus lo vamos a al viejito deconstruir. del carajo ese. ¿Tú sabías que la UNICEF declaró a Santa Claus el ser humano más inepto del mundo? ¿Y cómo así? ¿Cómo es eso? Oh, pero el jodido gordito este le mandan 12 millones de cartas a los niños y no les resuelve la bicicleta ni a la mitad. Deja la mitad de los niños. Sí, eso es una. Esa es la consecuencia fue de, la consecuencia esa es la de- consecuencia de la mitología. Ese es su, oigan esto. De la mitología. Me encanta escuchar a Musa hablar de mitología porque él es cristiano. Exacto. Y él va a hablar del sentido Los verdadero ateos de la 7 Navidad. son los que consideran, porque los 6 todavía parece que están ahí en el... Acuérdate un Déjeme, poquitico. doctor, déjeme explicarle el sentido de la Navidad. Sí, Yo creo que podemos partir de ahí, no sé si usted considera. Vamos a hablar entonces con los cristianos y después los no cristianos, porque tampoco vamos Ellos a... celebran. Claro. Es que todo el mundo celebra. El espíritu de la Navidad es un espíritu que no tiene religión ya en este mundo moderno. Pero vamos a escuchar el verdadero sentido de la Navidad. Que es La religiosa. Navidad es el gran anuncio de que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, vino y estuvo entre nosotros. Y vino con una misión muy específica, como él mismo habló dentro de sus enseñanzas, que él venía para, por medio de su muerte, rescatar a muchos. O sea, rescatar a todos aquellos que creen en él. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Ese sentido que tiene que ver con aspecto de fe, pero que también es el sentido histórico de la Navidad. O sea, nosotros, cuando hablamos de Navidad, definitivamente tenemos que asociarlo con la persona, con la obra, con la muerte, con la resurrección del Señor Jesucristo. Lamentablemente, lo que tiene que ver ya con la celebración de la Navidad, que eso es otra cosa, la celebración de la Navidad como tal sí está permeada con algunos aspectos de culturas que no tienen que ver con el Con el cristianismo, sentido. Como con Santa el Claus. sentido real. Por ejemplo, como el mito de Santa Claus. Santa Claus era verde hasta que la Coca-Cola lo agarró Lo y crearon verde. Es y un lo pusieron producto del rojo. mercado. Y es un esa producto del vaina, mercado, claro, sabía eso. viejito O sea, que, charlatán. era verde. o sea, doctor, el sentido de la Navidad es histórico, porque estamos hablando de una persona que vivió entre nosotros. Nació el 24 de diciembre. No, 25 no, de no. diciembre. ¿Sabe qué Pum, pasa? pum, Eso también pum. tiene que ver con esa mezcla de lo que tiene que ver con la celebración. Definitivamente Jesús no pudo nacer el 25 de diciembre y hay dos razones bíblicas. Estos acontecimientos que yo estoy hablando, ustedes lo pueden ver en Lucas capítulo 2 de la Biblia y en Mateo capítulo 1. Por Lucas capítulo 2. Que cuenta capítulo el 2, nacimiento. el Libro nacimiento. escrito para los En Lucas árabes y judíos. capítulo 2. Entonces, hubo dos acontecimientos que tumban el tema de que fue en invierno, que fue cuando Jesús nace, los pastores estaban en las montañas donde los rebaños se estaban alimentando. Eso en la cultura judía, eso se hacía hasta el 15 de octubre. Entonces, cuando Cristo nace, estaban las ovejas pastando. Ajá. Definitivamente no pudo haber sido en diciembre. Y otro es el tema del censo. Augusto César, el emperador, manda al empadronamiento y hay un movimiento en toda esa zona de la antigua Palestina donde las personas van a su pueblo para ser censados. Ese movimiento de gente, estamos hablando de más de 1 millón de personas, no iba a poder darse en un contexto de invierno. En el frío En el frío de la invierno. zona. Lo que se cree es, por los argumentos que la Biblia presenta, es que Jesús debió de nacer en la época de otoño. Ahora bien, la Biblia no dice O sea, eso. entre septiembre y octubre. Exacto. Septiembre y octubre. noviembre. Yo tengo una pregunta para Julián. Adelante. Mañana empieza el invierno. Realmente la gente se cree que diciembre es invierno. Exacto. Mañana es Mañana. que se inicia el invierno. 21. El 21. Es que quiero saber que, como sé que son protestantes, o sea, Acércate ¿qué- al micrófono. ¿qué creen de que, o sea, ustedes celebran la Navidad a pesar de saber que Jesús no salió en esa fecha? ¿Eso no sería algo pagano, algo que no Buena debería... Pregunta excelente. Entienden, Buena pregunta. o sea, que entiendo que como los Hay veneno. protestantes No, tratan no, de esa mantenerse es buena siempre, pregunta, porque eso siempre en el libro. deconstruye. Y incluso acusan a los católicos de que rinden honores a símbolos, a fechas, a fiestas paganas. Que un protestante celebre la Navidad no es ¿Tú a quieres celebrar responderme? una fiesta pagana. Bueno,
Bueno, Carlos te quiere responder. Bueno, mira, tu pregunta es buena porque forma parte de la deconstrucción del sentido de la Navidad. O sea, cuando Hay los que traer un romanos... católico aquí, porque estos evangélicos. No, pero es que la pregunta de él tiene Esa que ver pregunta con la es buena, historia. esa es buena. No importa que hayan católicos, evangélicos, budistas, es una pregunta Los histórica. católicos son más Y ellos reales, ti- son y ellos más tiran- reales que ustedes. Sí, pero no estamos protestantes. hablando de eso, Eladio. Continúa. No estamos hablando de tu Continúa, de tu comunismo. continúa. Mira. Ustedes me piden que lo saque. ¿verdad? No, No, déjalo ahí. déjame Eladio ahí. O sea, Atrévete, él va- atrévete. en su A casa Eladio van no a lo celebrar saquen, la no. Navidad, aunque él no quiera. Mira, Él la celebra. Atrévete, aunque él no Yo la quiera. celebro. Yo la Aunque él celebro qui- también. Exacto, aunque ¿Tú quieran la celebras? destruirla, mira. Ah, La pregunta tuya tiene un componente histórico que se tiene que deconstruir. Cuando los romanos celebraban las Saturnalias, la celebraban desde el 17 de diciembre hasta el 24, y ahí había todo un componente, todo un elemento pagano, es decir, pagano significa que no forman parte del pueblo de Israel, eran actividades que ellos celebraban y tenían su derecho en ese tiempo. Ahí había mucha comelona, mucha bebida, ahí había orgía, ahí había de todo en las Saturnalias. Entonces, cuando llega el 325, De la era de cristiana. la era cristiana ya, cuando Constantino hace la fusión de iglesia y Estado, o sea, vuelve el Imperio Romano un poderío religioso. exacto. Entonces lo que Constantino hace Ahí la para... dañó. Sí, entonces ahí comienza el daño. Ahí dañó. Porque Ahí hay que vamos a- unió a religión y poder. Ahí, se sí, jodió ahí sí, va- todo. sí, exacto, y claro. estamos de acuerdo. Ahí comienza la deconstrucción. Porque Constantino lo que toma los elementos y las celebraciones del Imperio Romano Y la para mezcla. extrapolarlo a ya la visión cristiana que estaba permeando el imperio, porque a pesar de que los emperadores estaban sujetos, al igual que sus generales, al igual que los senadores, a una visión politeísta política, como el cristianismo estaba permeando todo el imperio, ayudando a los huérfanos, sanando enfermos, dando de comer, etcétera, y ya no estaban reconociendo todo ese vicio romano. Entonces Constantino lo que dice, bueno, la celebración del Sol Invictus, vamos a poner que fue Jesucristo que nació el 25 de diciembre, O sea que fue. generando de una mentira algo que Fue el canalla de Constantino que creó esto. Constantino Anda, mezcla oigan eso. esa celebración. Claro, ya los cristianos en Roma, que era la mitad del imperio, que incluso la mitad del ejército romano era cristiano, tenían un sentido ya de misericordia contra los enemigos, no querían incluso esclavizar. O sea, se estaban guiando. El amor al en esa- prójimo. el se amor estaba al prójimo. manifestando. Ay, qué Entonces lo tierno, que de Constantino formando hace Dice es- ahorita en la declaración. Lo que ahorita Constantino hace del ídolo seguir tuyo. la parte o sea, la parte social cristiana que ya tenía eso como cosmovisión de vida y que no estaba celebrando la celebración de que al dios Sol o Apolos, ni tampoco las Saturnalias, toda esa degradación social que tenía el Imperio Romano. Los cristianos le dijeron a los emperadores, no vamos a celebrar esto, aunque nos persigan y nos maten. Entonces, los protestantes no deberían La celebrar pregunta Navidad. tuya, déjame responderle esa parte. Los testigos de Jehová no Tú celebran dices Navidad. si se O debe sea, celebrar. venga, Ya a sabiendo, nosotros- a sabiendo te- de lo que tú acabas Te de voy a explicar. explicar, te voy a Si explicar. deberían Necesitamos celebrar a un los protestantes. católico Te voy a aquí explicar. que defiende esa posición. mi comentario porque anterior- solamente están los evangélicos aquí, católicos, vengan. En mi comentario anterior decía el sentido de la Navidad. Para nosotros los cristianos, en esta época, nosotros no la celebramos tipo como el mundo lo celebra, que es muy similar a lo que Carlos A Veloz te las decía, Saturnalias, exacto. a lo que era la Bebida, Saturnalia. comida, vamos a buscar mujeres, vamos, somos los bacanos. Entonces, nosotros sí aprovechamos, nosotros sí celebramos el sentido de la Navidad. Eso es lo que nosotros celebramos. Es una oportunidad para nosotros decirle a nuestras familias, para decirle a las personas con las que compartimos, recordarle ese amor de Dios demostrado por medio de la persona de Cristo al venir a la humanidad a salvar. Es una oportunidad para motivar a la gente que anda caminando por su mal Fernando, camino a que reflexione ¿qué es en lo que Dios. Es una hipocresía. ¿Qué es lo que es el y- mal y camino? si- ¿Qué es lo que es el mal Es una camino? hipocresía. ¿Qué es lo que es El mal camino es aquel donde el ser humano, El que cogió el pueblo chileno, según un amigo de ustedes. no, el mal camino Pero tú es puedes aquel decir- que está divorciado Tú perdonas a los de que van al Dios, mal camino. aquel que Todo el tiempo. es O sea- contrario a lo que Dios ha establecido, ha revelado a la O humanidad. sea, O sea, que si yo- la vida pecaminosa, la vida donde las pasiones y deseos son las que mueven a las personas, Ok, donde Cristo Musa, no está Musa, en el centro. de su Musa vida. significa que si yo no tengo tus ideas, ya yo debo de ser humano. Porque si yo no tengo la idea que tú tienes. No, con eres relación- muy humano. Señor, escucha. No, déjalo que termine. Si yo
bueno eso. Si yo no tengo las ideas que tú tienes, entonces yo soy un ser perverso, Todos lo somos. despreciado, Sí. malo. Sí. Yo no soy un Sí. ser bueno. Todos Sí. lo somos. Porque ¿verdad? resulta que yo no creo en lo que tú crees. Pero ¿qué resulta? Ese 23% de los humanos que son ateos y el resto, porque ustedes son apenas 1.200 millones de cristianos y están divididos porque ustedes no se ponen de acuerdo. ¿Con quién? Con los católicos. Sí, primero con los católicos. Y en segundo lugar, Entre ustedes ellos. los protestantes son 265.000 cestas diferentes. Ese O no, sea, eso es un número que tú estás tirando así, eso no es para así. dar un ejemplo Sí, de verdad, cómo no son ustedes están... 265. Son Pero 264. deben ser más de 10.000 por lo menos. 266. Bueno, que lo ponga de esa tendría tú que manera. mencionar Entonces- uno por uno para Entonces llegar a eso, porque resulta si no que eso es una mientras falacia. ellos no se ponen de acuerdo, siguen con las frases de solo Dios y solo Dios. Estamos El de que no acuerdo en piensa en Dios tiene que permitir que en los barrios nuestros siga la... No, no me voy a meter en eso, pero que Aterriza, Eladio. ustedes lo... Pero yo te dejé hablar. No, pero aterriza. Pero pero yo aterriza. no me diga que aterrice. Ok, sigue volando. Yo soy el subdirector de este programa. Amén. Muchas gracias. Entonces, Tú eres el director realmente. Tú eres el director. Yo te veo Tú como el eres, director. tú eres el alma de este programa. Tú eres el entonces director. tú eres su resulta, director. Musa, Aunque te que desacate a veces. ustedes han tratado de enfocar de que los seres humanos, si no creemos las ideas de ustedes, no somos seres humanos. Y ese es No, pero es que una eso- gran es que eso- equivocación. tú Porque estás- yo tú estás para equi- ser no, humano, está equivocado. para yo ser En ningún colaborador, momento no ha dicho para eso. yo ser solidario, para yo ser altruista, yo no necesito las ideas Tú sabes- que tú tú tienes. sabes lo que tú estás yo no diciendo. necesito tus ideas. Yo necesito ser un ser humano. Pero esas son las ideas cristianas. Claro. Soy cristiano. Pero tú, bueno. tú sabes lo que tú estás hablando. Esas son ideas que han asumido los cristianos también, pero No, no, no. son Claro, valores. pero- no pero- son valores. pero ¿qué tú quieres? Tú sabes de lo que tú Pero estás ven acá. hablando. Asuman los ateos. Precisamente tú estás hablando de la esencia de la Navidad. Esa es la esencia. Es la esencia de la Navidad lo que tú estás tocando. ¿Cuál es la esencia de la Navidad? Que el ser humano nace de fábrica con un problema que se llama pecado, que es una rebeldía Es una- contra es una Dios. idea que No, no, tú no, no. tienes, es una Pero idea déjame, que déjame tú terminar. Yo te tienes. dejé hablar. Ellos vienen a hablar de Yo su te dejé idea. hablar. Qué boicot. Fernando, ¿qué tú te llamas? Agárralo un poquito ahí, agárralo. Ayúdalo, Fernando. Ayúdalo, Fernando. No, Entonces, no, Él no, está ok. criticando, fíjate, él está criticando a lo que dijo el carajo este. Y hace lo que- mismo. y Él está hace haciendo lo él hace lo mismo mismo. que él hace. Tú estás haciendo lo mismo. está haciendo lo mismo. Tú estás haciendo lo mismo. Lo único que tú no mandas a que le vaya mal a un pueblo. Ni estás diciendo Solamente tú ojalá quieres que le vaya pasen mal a los hambre. cristianos. El No, ser no, humano- tampoco. Voy a empezar a sacar a uno de ustedes. Bueno, El ser humano nace con un problema que se llama, que Jesús habló de eso, que se llama pecado, que es una rebeldía contra Dios, donde las personas viven sus vidas no tomando en cuenta a Dios y por ende practicando cosas que a Dios no le agrada. El sentido de la Navidad, por eso vino Jesús, para salvarnos a nosotros de eso, para salvarnos de esa esclavitud que el pecado hace y darnos una vida eterna. Ahora bien, tú dices, hay personas que son ateos y son altruistas y hacen cosas. Yo no digo que no, pero tú sabes lo que evidencia eso. Eso lo que evidencia es que Dios ha puesto una conciencia moral en el No, ser no. humano No, pero que es lo que- lleva. pero Pero déjame bueno. terminar este pedacito, yo te voy a dejar. Una conciencia moral que Dios ha puesto en el ser humano que hace que el ser humano pueda tener un discernimiento del bien y del mal. Desde una cosmovisión atea es imposible No se entender el Musa, fundamento de la moral. Claro que no, claro que no. Musa, Dios mira es dónde lo creado dice por el Fernando, cerebro, porque- punto. porque está hablando- Solo Pero el mira, te está cerebro, diciendo que no y el claro. ateo. Solo el Porque cerebro Fernando es es el honesto. creador de Dios. Porque No, ustedes No, se no, no, no. contradicen. Dios creó el No, no, no. cerebro. ¿Por qué Mira, creó el mira, ser humano? mira, oye lo siguiente, ustedes celebran se fue el ahora tema la esto, Navidad, ¿verdad? Celebran la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, pero en abril lo matan. Yo no puedo entender esa vaina. Porque Él vino a eso, a morir por la humanidad, para salvar. Mira. Para pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar por nuestro Yo no pecado. tengo ningún precio, usted no me culpe a mí de nada. Eladio, Eso, Eso, Usted pero es mira, loco, tu problema es con Dios, no es conmigo. Pero ¿y qué problema tengo yo con Dios? Si yo soy mejor persona que cualquier evangélico. Eladio, pero tú- venga acá. Eladio, Eso tú- se llama tú estuviste arrogancia. repasando Eso la- es la arrogancia mía, sí. Eladio. Eso bueno. es arrogancia. Ah, bueno, Tú estuviste repasando la semana entera para emitir esos argumentos. Dejemos a Mira, Fernando él entonces no- que pregunte, que está haciendo una Lo pregunta. único que yo estoy de acuerdo con Julián en varias cosas. Por ejemplo, yo creo que los seres humanos tienen una conciencia moral que disciernen. para ahí. La conciencia moral que discierne.
según Ateo 6. La Te Navidad. vas a preguntar algo, Fernando. Bueno, los tenía- ateos también pueden celebrar esta época que se ha tomado Todos como lo parámetro. celebran, hasta los budistas lo celebran. Bueno, o sea, con relación a la Navidad, desde el punto de vista de nosotros, nosotros creemos que algo que, aunque tenga una raíz religiosa, no quiere decir que hay que descalificarla. Y, por ejemplo, igual que la Semana Santa, la Navidad es una época muy bonita porque está todo el mundo, como dijo Eladio al principio del programa, muy altruista, muy que todo el mundo quiere juntarse con los extremo. amigos, compartir, cenar. Y yo creo que es una tradición muy bonita que al final del año, o en cualquier época del año, no porque sea necesariamente al final, que los seres humanos se tomen el tiempo de ser un poquito mejor. Entonces, creo que el elemento divino, mágico, que le agregan algunas personas, bueno, si lo quieren celebrar, O son magia, personas libres, sí. pero creo que también desde el punto de vista secular es posible uno disfrutar la Navidad igual o más. Sí, claro. Que- De una perspectiva que cristiana, además que es, también hay un aspecto histórico detrás de todo eso. Entonces, exacto, es importante cierto. tomarlo en cuenta. Por lo menos en Occidente. Lo que ¿no? pasa- Por lo menos en lo que Occidente. No, pasa- porque ha sido un tema que ha permeado el mundo entero. Navidad, o sea, el tema del Pero los nacimiento de Cristo. musulmanes no celebran. Sí, la claro que Navidad. sí, claro. No lo celebran, pero reconocen que Jesús Sí, existió. Reconocen a Jesús. Ellos celebran y reconocen la fecha que ellos entienden que es el nacimiento de Jesús desde la perspectiva musulmana, porque ellos dicen que Jesús es su profeta. Respetan mucho la figura De hecho, Jesús. para ellos Jesús es el Mesías. Ahora, el punto que dice Fernando, mira, lo que pasa es que es muy hipócrita y por eso hay que deconstruir la hipocresía, hay que deconstruirla. Mira cómo Héctor, comenzando el programa, deconstruyó una hipocresía de una persona. Entonces, el mismo sentido de una época hay que deconstruirla porque tú puedes celebrar la Navidad, Fernando. De hecho, los cristianos nos gozamos, nos sentimos súper bien cuando ateos dicen que llegó una época donde nació el Salvador del mundo. Aunque No decimos eso. a ver, pero bueno. a ver, Pero y mira. este de forma. Nosotros decimos, vamos a aprovechar que la Déjame- gente déjame- celebra déjame ese terminar. nacimiento para celebrar Pero y nosotros este también. tipo. Pero puedo terminar la idea. Dale, quedó bueno. Sí, mira, quedó puedo, bueno. puedo terminar la idea. Mira, aunque tú no lo quieras decir ni reconocer, hermano, la hipocresía más grande es decir, esta época se celebra porque sí. No, esta época se celebra por el nacimiento de Jesús, yo aunque lo he tú dicho. creas o no. Señores, pero es que estamos pero eso marcados es que por voy. Jesús en todos los aspectos Exacto, de la mira. vida. Pero a mí me imponen un día de fiesta Mira, sin yo ser ¿Cómo el tú? día de la Sí, Merced, el día sí, de que si yo está quiero. bien, mira. Y yo lo celebro también. Pero lo que te estoy diciendo es, Es una imposición. O sea, que lo celebro en el Ah, ellos sentido no. de que Ellos no. salgo Ellos no de celebran la fiesta. Virgen. mira, No celebran a la Ay, Virgen. ellos tienen cogen problemas hipócrita. Pero no trabajan. Decía un. Ese día no van Pero al no trabajo. trabajan. Bueno, oye, oye, Acuérdate que eso es ley. espérate. Acuérdate que eso Mira, es ley en la Don Kilvio nación. trabaja. Mira, Don Kilvio yo Yo, trabaja. un Ah, católico, mira. sí, tenemos una plancha. Yo Sí. escuché un católico decir que el problema de los cristianos con la Virgen es un problema edípico. ¿Cómo así? Averíguate. Mira, Ellos no Héctor, quieren saber la en Virgen. otro tema, en otro programa, yo te puedo demostrar por qué los Toquilla cristianos y la no Virgen. creemos en la Virgen como lo creen otras denominaciones, que respetamos eso. Pero, ¿cómo así creer en la Virgen? O sea, no tienen el mismo. Mira, no los valoran. mira, católicos, adventistas, mormones, pentecostales, bautistas, calvinistas, Todo eso vive bien, coño. arminianos, wesleyanos, todos estamos en unanimidad reconociendo que esta época se recuerda, no que nace, se recuerda que nació el Salvador del mundo. Ahora, Se recuerda el nacimiento. el nacimiento, ¿verdad? Ok. Ahora bien, Salvador las del mundo otras, fue las Vladimir otras Ilich Lenin. posturas doctrinales, que alguien piense que María ascendió al cielo, se la llevaron viva, que María fue se le virgen. apareció a los españoles para... mira, esas posturas doctrinales son exactamente de la misma forma como los científicos tienen otras posturas en cuanto a la doctrina de una investigación científica. Católicos, Que necesitamos un no, que no católico necesariamente aquí. pueden estar de acuerdo. Pero, Ahora, Carlos. eso no quita que ellos tengan la apertura de poder debatir esas doctrinas, porque yo he debatido con sacerdotes y yo soy muy amigo de sacerdotes católicos, he debatido con obispos católicos. María es un ejemplo. y soy de lo muy que- amigo de ellos. María y es yo un entiendo ejemplo. su postura. Oye, pero- María es un pero no la ejemplo comparto. de lo que es una mujer devota a Dios, una mujer con virgen. valores, Claro, una mujer nosotros respetamos y reconocemos con muchos la valores. histórica. Respetamos la persona de María. Lo que pasa es que no creemos. divinizan. No, porque, No, porque en la porque Biblia eso no tiene solamente hay ninguna una base. divinidad. Solamente- hay una sola fue divinidad. solamente Los Jesús. católicos no la divinizan tampoco, solo que los católicos le hacen una hiperdulia. Ahora, volviendo a la pregunta tuya, mira, yo me alegro que tú tengas una celebración con tus amigos, con tu familia, sobre la base del mensaje de Jesús, porque al final de todo,
lo que tú compartes con amigos y todo sale del mensaje de Jesús, Pero- aunque ustedes no lo quieran, aunque ustedes digan, es eso que- salió de Karl Marx, Mira, Carlos, eso salió de Carlos, Frederick mira, Engels. pero ven Una acá. cosa, tú estás celebrando, tú estás Carlos, celebrando, mira, pones es que ideas tú estás y celebrando usas. un sentido cristiano, aunque tú digas que no. Carlos, mira, oye, una cosa es aprovechar, o sea, uno nace en un contexto cultural, uno cae en un espacio y tiempo determinado donde hay costumbres, Sí. entre las cuales, por ejemplo, ahora se encuentra la Navidad. Una cosa es que nosotros aprovechemos que está la coyuntura, digamos, o sea, que están las circunstancias de que se celebra la Navidad, de que como somos un país donde la Va a mayoría cambiar de el las año. personas son creyentes y hacen esa celebración, nosotros lo que hacemos es que como está todo el Agregarlo. mundo en celebración, Pero tú te también quejas o le celebramos. agradeces. ¿Te Eh, quejas o le agradeces? no, yo realmente, para Agradeces, ser sincero, agradezco al cristianismo que, Muy bien. Nos dio estos días de entonces que fiesta. nos ha dado esta época Entonces, en la que entonces no hay ningún problema. en la que uno comparte, pero que esta fiesta sea o que el origen sea el cristianismo, Ahora, no quiere decir que el cristianismo Fernando, sea cierto y que yo Fernando, lo celebre. como esto es por una motivos celebración, cristianos. como esto es una celebración cristiana, tú por lo menos aceptas que los cristianos vengan a presentar el sentido de su celebración. Sí, no, No, claro. Tú no tienes claro. nada que decir, Cada tú quien- simplemente es que dices, yo le agradezco y celebro, pero tú no tienes yo nada de creo- qué quejarte. Yo creo ¿no? en la libertad extrema. No, si tú muy quieres bien, celebrar entonces. en esta época Claro. Entonces Pero nosotros lo que tallaste estamos un árbol y diciendo no, es Carlos, que hay elementos cristianos que no se corresponden al verdadero Pero sentido ahí voy. cristiano. Carlos, no tome esa superficialidad porque yo te diría a ti. Pues yo que veo como una queja de No te parte estás de él. quedando en una superficialidad porque la realidad real es que el 24 de diciembre no nació nadie. Así que Y no lo me que jodas. celebramos Eso es Saturnalia. cierto. Así que El me 24 de jodas, diciembre no me nació. jodas tú. Ahí yo estoy de Ustedes acuerdo contigo. agarran La y realidad me es que- dicen que están celebrando algo que no nació. El tigre no No, nació. tú El puedes- tigre no ¿y qué? nació ese día. No, y mire, estamos celebrando ese pero día. yo- Y recordamos ahora que hay que nació. agradecerte ese Recordamos día. que nació. Pero yo puedo recordar tu Y eso se puede nacimiento, recordar en Héctor, aunque cualquier no sea la El misma 29 fecha. de noviembre. Y también, Pero mira, yo puedo recordarlo en enero. Wow, Héctor, le agradecemos Héctor, No te haga- no te a haga la el favor. psiquiatría Sí, que pero Héctor eso no tiene nació sentido. tal Empleo fecha. semántico de este tipo. No se hagan. ¿Qué tú quieres? ¿Que los católicos destruyan el 25 de diciembre? No. Mira, Mira, doctor, me doctor, incluye y los le católicos. quiero hacer una pregunta a Carlos, similar a lo que él me hizo a mí, de que si yo le agradezco a los cristianos, yo te preguntaría a ti, ¿tú le agradeces a los paganos Yo romanos celebro, que yo regalaron celebro el la nacimiento de Navidad? Jesús Pero todos escucha, los días de mi escucha la vida. realidad, realidad, el origen, El año completo. el origen, Le agradezco el a Dios origen- su No, haber pero venido al oye, mundo. De la Pero misma escucha. manera que si tú me preguntaste a mí si yo le agradezco al cristianismo que me regaló esta época, te pregunto, Ajá. tú le agradeces a los romanos paganos que te regalaron la Navidad Lo que hacían orgía. Exacto, porque el verdadero origen de la Navidad no es el cristianismo. O sea, tenemos El 1700 verdadero años. origen de es el la cristianismo. celebración, de Tenemos la 1700 celebración. años No. celebrando el nacimiento de El Cristo. verdadero pero origen antes de es el esos nacimiento de 1700 Jesús. años era lo que se celebraba en la fiesta pagana. Y de hecho me atrevería a decir que como celebramos nosotros la Se Navidad, es más parece más parecido a la época romana que a la cristiana. cristianismo. Eso es ¿Qué uno correcto. hace? Y eso- Come, bebe. Eso es pero correcto. eso es Ustedes cierto. celebran las bacanales, ustedes celebran la Saturnalia, El pero ustedes no yobaco. celebran el cristianismo. Ustedes celebran una visión pagana antigua que ustedes han heredado en Neopaganismo. su mundo ¿Y de qué pecado. celebra el cristiano? Pero entonces, El cristiano Como tú, celebra ¿qué tú vas a celebrar el 24 de diciembre? desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Yo celebro y agradezco a Dios Este hombre todos los que días no- de mi no- vida el nacimiento de no Jesucristo. sabe lo que es Haber beber venido a cerveza. hacerse un ser humano para dar su vida, resucitar y darme salvación. pero en Navidad te ves Eso, feliz. ese es el sentido del verdadero Ese es el cristiano. sentido. No es que yo voy a recordar a Jesucristo un 25 de diciembre y luego el Bien. 26, 27 y 28 me voy a volver un ateo siendo hipócrita diciendo que soy cristiano. Yo quiero. El yo cristiano quiero- verdadero, su sentido es recordar a Cristo todos momento. los días de su Entonces, vida. los cristianos que el 24 se reúnen Ahora, a bailar, a beber, Ahora, a comer su ahora cerdo. para ayudar a mis amigos católicos, los católicos también, aunque celebran el 25, ellos reconocen que Jesús no nació el 25 y también recuerdan todos los días cuando van, aunque tengan una doctrina y una visión distinta a la protestante evangélica, también reconocen y respetan el sentido de por qué Jesucristo vino al mundo. Ahora, Carlos, Entonces nosotros no estamos tan divorciados en ese punto. yo, por ejemplo, tú dijiste que O la sea, que lo mayoría... que es chisme, no es que están Lo que hay son chismes doctrinales. Chisme. y Carlos Pero dijo- doctrinales. Carlos dijo que los Por el católicos pago de celebran- indulgencia que tú te le quejaste, porque Lutero dijo, oye, eso de quitarle el dinero a los pobres para que sacar gente del purgatorio, donde Jesucristo ya dio su vida. Eso yo no se Pero lo, yo no ustedes se lo están acepto a los casando a la católicos. gente y le están Pero ellos tienen su cobrando. derecho también. Mira, ustedes están casando a la gente y también le están cobrando. ¿De qué hipocresía que tú estás hablando? Bueno, una boda sale cara, y Eladio. cada Tú no pastor pagaste que un va, centavo que por va la a Eladio, ¿dónde tú te pronunciar- casas? Eladio, eso no es verdad. Eso Ah, no es verdad. Eladio, te Oye, casó la iglesia. No, de- Musa, Discúlpame, Musa, pero eso no es Musa, verdad. Escucha, Sí, Musa. pero no, y era 10 Cada años. vez que un pastor va a una iglesia, lo que recogen
el diezmo que recoge no es tuyo. No, eso no es así. Ah, bueno, está bien. Eso es falso. Ah, está bien, O sea, lo que ok. se recoge en las iglesias, las ofrendas y eso es para promover la obra de Dios, el trabajo que la iglesia Ay, qué está Sí, haciendo. pero tú sabes, Que Julián, eso- tú sabes, y- Julián, tú sabes- que tú sabes ahí- que- ¿Qué eso- inversión ha hecho la iglesia en la cañita? Yo te voy a decir una cosa, que eso es algo que aquí casi no Hágame se el habla. favor, No, yo te hágame voy- el yo te voy a decir una favor. cosa que ¿De cuál casi... iglesia tú estás hablando? ¿La iglesia cristiana No, o la la iglesia iglesia católica? de Todas ellos, la hacen iglesia evangélica. Yo me atrevo a Hacen, decir que no hay ninguna yo me atrevo a decir Hacen, que no hay hacen. ninguna ¿Hacen institución qué? Hacen. en este ¿Hacen país. qué? O sea, decirle a la obra. gente, si no te yo me- arrepientes te va a no, llevar el yo- diablo. ninguna, Ese yo me es atrevo a la decir, sugestión, y ahí claro, está la porque la historia, verdad- y ahí la está la verdad- historia, ahí está la historia. Yo me atrevo a decir que no hay ninguna, porque son diferentes tipos de entidades, pero que son cristianas, que haya hecho más que el cristianismo para el bien Claro, de la es la gente civilización cristiana, en la Gaby. sociedad dominicana. ¿Tú sabes lo que hacía Bueno, Lord- tú sabes lo que dame hacía Yo te voy a dar un Lord- ejemplo. Dame ejemplo. Excelente. Dame Bueno, ejemplo. que- el Calazán, el No, te voy a dar un Loyola, ejemplo. todas esas Tú instituciones conoces que Compassion tienen International. manzanas llenas. Tú conoces Compassion Esos son International. católicos. Tú conoces Compassion International. No, yo no ahí conozco trabaja ninguna ahí trabaja mi pasión. esposa. Trabajan con más de 70,000 niños Claro, en bueno, República Dominicana. Qué bueno. ¿Y cuánto Ayudándolo a reciben? salir de la ¿Y cuánto pobreza. reciben los evangélicos y los católicos del presupuesto nacional? Pero no que evangélicos. Bueno, tienen ya yo oficina te puse en un el ejemplo Palacio ahí. Nacional. Los evangélicos Hágame Eso es el favor. especulación. Los Ah, evangélicos no es especulación. nadie. Las oficinas de los religiosos en el Palacio. Vaya No, y no, ahí hay una verifícalo. oficina, ¿verdad? Ah, bueno. Claro. No, Sí, eso pero tiene también razón. Eladio, Yo- por un grupo. Mire, la realidad es que Yo ustedes creo que saben que hay muchos vivos que se aprovechan Sí, eso es cierto. de la fe de personas que tal vez Muchos no sean tigres. tan No se puede doctos Eso es verdad. generalizar. como ustedes. Muchos Y, tigres. o sea, cogen parte no son del cristianos dinero. de verdad. Y de la misma manera hay muchos que hacen obra de beneficencia. Señores, Pero el punto está en que celebramos algo que no es real. Que la semántica tiene que arreglarlo y decir que estamos celebrando el nacimiento de alguien que no nació ese día. Pero lo más grande de todo no es eso. Lo más grande de todo es que no sabemos el día que nació. La época Entonces, sí. cuando, no, yo te estoy hablando de época, porque será mango, el que nació fue un mango, no fue época de mango ni El época día de exacto, níspero. el día exacto. Entonces, cuando yo veo que la desconstrucción de la ciencia la quieren hacer los que todavía ni siquiera saben lo que hizo Jesús de los 16 a los 30 años, los que quieren seguir desconstruyendo la ciencia son aquellos que no saben ni siquiera el día que nació Jesús. Entonces, deberían ser un poco más flexibles. Lo importante es y que más, nació. exacto. Eso es lo importante. Eso es lo importante, la época que nació Jesús. Pero entonces tú, que siempre vienes a deconstruir a la ciencia y a pedirle a la ciencia No. que te demuestre No, no, no. X o Y, No, no, no. o que no te demuestre X o Y, No. entonces más o menos, no por deconstruyo lo la menos, ciencia. para yo irme de aquí, Yo por lo deconstruyo menos. las ideologías que rodean a la ciencia. Exactamente, pero esta ideología, entonces dime tú. El por lo materialismo, el menos, cientificismo, el ateísmo, el agnosticismo, que creen que son los dueños del método científico cuando ni siquiera ellos lo construyeron. Fueron los cristianos y ustedes entonces, quieren robarse eso. Dime, No me acércame. provoques, Héctor, porque tú sabes que yo vine a hablar del sentido de la Navidad. Acércame, por lo menos, para que los jóvenes dominicanos que están escuchando este programa, que van a ser cientos de miles hoy, por lo menos tengan un acercamiento al día. Eso es como cuando la tigrita sale preñada. Que hay 4 que están mirándose, espérate, ¿y cuándo fue? No, Fui yo, espera, fui yo. no, entonces, acércame por lo menos. Acércame en este mundo lógico, en una mente tan no creyente como la mía, por lo menos acércame el nacimiento de Cristo en el calendario romano, que es el nuestro. Que fue creado por ellos. ¿Por dónde anda? No, el calendario romano y gregoriano fue creado por los mismos romanos. Sí, fue los los mismos romanos. romanos. ¿Cuándo? Fueron los romanos. ¿Cuándo más o menos nació? Jesucristo, miren, Musa, te he visto muy masivo. el día de hoy. Estamos tranquilos. para que pueda volver Para después. que convenza no interrumpirlo. a Algún ustedes. día Héctor vuelve y lo invita. Ellos tienen más tolerancia que tú. Tú eres un intolerante. Sí, yo sí. Mira que- cómo Héctor hace una Oye. pregunta y tú reaccionas. O sea, como buen psicólogo. porque yo creo que Hermano, esa- no me eso es lo que juzgue, es la no me psicología. juzgue. No me juzgue, yo soy el subdirector de este Yo programa. creo que tú eres Gran vaina. Yo creo que tú eres buen psicólogo, Eladio. Gran ¿Usted sabe vaina. quién soy yo? Claro. Yo creo que tú eres buen psicólogo. Ese- Ese no. es el asunto. No. ¿Tú ¿Sabe sabes quién quién soy soy yo? Ya Pero está. yo tengo curiosidad de la pregunta que usted le hizo a Carlos de Sí, yo De quiero la responderla, época. pero cuando el director me dé Vamos permiso. arriba, vamos arriba. Cuando el Director, director me dé autoriza. permiso. Ubícame el nacimiento. Mira,
el día y la hora exacta. No te lo va a mostrar el texto histórico que tienen los cristianos. Ahora, sí te va a dar una referencia, como muchas otras referencias también históricas que ustedes estudian. Lucas, exactamente, ¿qué dice? No partiendo principalmente de Lucas, sino de anterior a Lucas, el cómo se va desarrollando la anunciación, que viene desde el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Crónicas, cuando el rey David comienza a establecer grupos que iban a servir en el templo, y dentro de esos grupos estaba uno de ellos que era el grupo de Abdías, que era uno de los grupos que iba a pertenecer el padre de Juan el Bautista. Al primero que se le da. ¿Dónde todo eso? Eso está en la Biblia. No, pero ¿en qué lugar? Él me está preguntando algo que no lo vamos a encontrar en el Popol Vuh. Yo te puedo explicar por qué es que la Biblia no menciona el tema del nacimiento de Cristo. Yo iba a preguntar. Eso sí yo te lo puedo decir. ¿Por qué la Biblia no menciona el nacimiento de Cristo? Le voy a preguntar, yo te lo puedo decir de otra manera y un poquito un ganchito. Se supone, o sea, desde el punto de vista de ustedes, que Dios es omnisciente, que es todopoderoso, que Jesucristo ha sido la persona más importante y que es muy importante que nosotros conozcamos su historia. Si eso es tan importante, ¿ustedes no creen que Dios debió poner en la Biblia? Miren, mi hijo nació, el ser humano más importante que van a hacer. Déjame explicarle. Nació este día para que ustedes yo te voy a explicar qué es lo que pasa. ¿O usted cree que debió dejarlo así en el aire? Te voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando quieran. Dos cosas que te quiero explicar en ese sentido. Número uno, los evangelios no son un relato biográfico de la vida de Jesús. Vamos a empezar por ahí. Los 4 evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Entonces, no son un dato. Miren, por ejemplo, por qué esas cosas se escribieron. No, pero déjenme decirle. Musa, ¿cómo que se dice No, pero tampoco es biográfico para eso. Déjenme decirle. En Juan, esto está en la Biblia, pues tengo que irte a la Biblia para que lo veamos lo que la misma Biblia dice. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Por eso se escribieron los evangelios. Ese es el objetivo de los evangelios. Que la gente no era entienda. Importante saber el día que... No, porque lo importante es saber que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que la gente crea en Él y tenga vida eterna. Ahora bien, muchos relatos, y ya concluyo con este pedacito en esta parte, Jesús hizo muchas cosas que los evangelios no registran, pero no era necesario, el mismo libro de Juan te lo dice, porque no era el objetivo. Exacto. El objetivo era mostrar que Él era el Hijo de Dios. Ahora, mira y que la gente cree en Él y se salve. Mira tu pregunta de forma pragmática, Fernando. Tú dices, Jesús vino al mundo y Él quiso que ustedes tuvieran el día para la celebración de su natividad, de su cumpleaños. No. Porque el pueblo de Israel, que es la cultura donde vino Jesucristo, que te lo dice la misma escritura, ni siquiera celebra cumpleaños. Está bien, pero mira. Espérate un momento, déjame terminarte la idea para que aprendamos historia. Ahora, no es buena, espérate, oigan eso. Oye, los judíos cristianos del primer siglo, los judíos cristianos del primer siglo, en la cultura no tienen de forma cultural la celebración de cumpleaños. Ahora, es el imperio romano, es la cultura romana, que como el cristianismo permea esa cultura, ellos hacen una mezcla, hacen un eclecticismo de la visión cristiana. Jesucristo nunca dijo, yo quiero ahora que me celebren mi cumpleaños, quiero que me celebren el día de mis santos reyes, quiero que me celebren tal o cual cosa. Esos son elementos romanos que fueron extrapolados al cristianismo cuando se fusiona el poder político, que yo te lo expliqué al principio. Pero una pregunta, Carlos. Si el objetivo de Jesús no era que le celebraran el cumpleaños, Jesús solo dejó una celebración. Dos preguntas. Primera decisión. Déjalo que según lo que ustedes creen, ¿sabe Dios lo que va a pasar en el futuro? O sea, claro Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Claro que sí. Okay. Entonces, si Dios sabía cuando nació Jesús, o sea, veía, bueno, mira, en el futuro van a celebrar su cumpleaños. Por lo menos vamos, ¿tú no crees que le iba a decir, bueno, por lo menos vamos a darle el día? Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que se sepa su cumpleaños? Dime. Pero, o sea, lo que te digo, si como quiera, si Dios veía el futuro y decía, mira, como quiera lo van a celebrar. O sea, ellos
todos los años el 25 de diciembre, el 24. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Está bien, pero tú No, pero tú simplemente lo que quieres decir que no debió permitió. No, yo debió decir, te pregunto, ¿qué por lo hacemos menos- con eso? O sea, ¿cuál es el fin de saber el cumpleaños de Jesús? ¿Para qué? Si como quiera lo celebramos todos los años. Ustedes viven sería bien. lo ideal sería celebrarlo el día correcto, ¿no? Porque para los objetivos de las escrituras, celebrar o no celebrar no es relevante. Eso no es relevante. Lo relevante es Que tú creas en que- Cristo. Que tú creas para la Eso es lo salvación. O sea, relevante. tú crees en Lo Jesucristo. relevante es ser un ser humano Tú crees en digno. Jesucristo. Pero estamos ¿Qué es hablando lo que de creencia ni mira, creencia? No estamos hablando desde el ateísmo. Tú me preguntas desde el cristianismo. Lo relevante es, vuelvo y te repito, para el cristianismo, que si el Señor guió, ¿verdad?, ese sentido en ti para creer en Él, a través de lo que Él te dejó, sus escritos, no otro invento, sus escritos, entonces celebrarlo hoy, mañana o todos los días de tu vida, para él no es relevante. O sea, Él no ve un fallo en ti en eso. Ahora bien, en el término histórico, para deconstruir, hay que hablar honestamente. Jesucristo solo dejó una celebración, que es Su muerte de nuevo. que es recordarle todos los días a través del compartir entre los hermanos, donde en la Pascua judía Él cambió el sentido y dijo, este es el nuevo pacto que yo doy en mi sangre y en mi carne, refiriéndose a su sacrificio. Y Él dice, hagan esto, eso sí lo dijo Él directamente. En memoria de mí. En mi memoria. ¿Cuál Y es ese? Viernes Santo. Eso es la No, esa es la celebración de la esa Santa es la celebración Cena. entre los cristianos Entre los cuando cristianos, que se se reúnen llama a hablar la de Santa Él, a Cena. recordarlo, comparten Entonces, el pan. Carlos, en base ¿Qué a día es ese? en base ¿Qué día a es No, ese? eso se Eso puede son- hacer en cualquier momento. Todos los A días, en todos los cualquier días, momento. como hacen los musulmanes y se viran 6 veces. Pero ellos celebran la sol. Navidad, los musulmanes. ¿Tú sabías que Claro, la celebran? claro. Los Entonces- chinos la celebran también. ¿Tú sabías que la celebran los Entonces, chinos? Carlos, tú eras, o sea, El un poquito... solsticio, realmente es el solsticio. La Navidad, Héctor. El solsticio, pero el sentido de la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesucristo solo sabe hasta los chinos de Bonao, Héctor. Y Eso lo es mentira celebran. No, lo tuya, eso Bonao es sí. falsedad. Y lo celebran. Eso es Héctor. falsedad, eso Lo es ce- mentira. Lo celebran, Héctor, aunque no le Ustedes guste. solamente son Mientras no 1.200 millones Ahora, de con el seres verdadero humanos. sentido, muy pocas personas la Mientras no celebran. celebren con murciélago está bien. Que celebren con puerco y con pavo. Y no tiene nada de malo. Señores, lo importante es que esto es el recetario. Y aunque ustedes vean que hay mucha fricción en el aire, estos muchachos se quieren muchísimo. Es con respeto. Con respeto. Con respeto. Yo lo quiero. A Eladio yo sé que... En el que- Polo Norte. Tú lo quieras allá en el Polo Norte, allá en el Sí. Polo. Y hoy sí tenemos a alguien que es más... Aquí hay 2 personas humildes, que fueron muy humildes. Julián es un cristiano de pura cepa. Julián. Tú me estás dañando a mí. Tú me estás haciendo muy contestatario. Lo que pasa es que Desde que te conocí, tú me has metido la ciencia y No. ser aguerrido. Mira cómo tú Mi abuela deconstruiste alemana- la deshonestidad de una persona esta mi mañana. abuela alemana... que Y había a que Santa decirle, Claus, y a Santa bendición, Claus. abuela, había que decirle. Mi abuela alemana decía, si tú quieres conocer a Juanito, dale un gallito. Pero como ya tú estabas famoso Eladio. en el recetario, Eladio te está trayendo eso, no caigas. ¿Quién fama? Yo. Si tú eres famoso ya los lunes aquí. Oye, que él tiene su canal y de todo, de YouTube y Ustedes me han cosas. desinfamado a mí. Tú sabes que hay cristianos que me atacan a mí. Bueno, pero eso solo, sí, tú sabes que En las redes, tú esos lo son los sabes. Y yo Esos son los defiendo la fanáticos. libertad de Tú expresión. no eres, oye, esos son los fanáticos religiosos, no los pensadores religiosos. Porque si ustedes, oigan lo que les El voy a doctor decir. Miguel a ustedes. Núñez es un Mira. ejemplo para mí. Oh, pero ven acá. Óyeme, si Dale no sueño. hay, oye que te lo digo, Espero que vengan. si no hay 20 millones de Carlos Veló, Musa, Miguel Núñez en los próximos 50 años, se va a destruir la religión. No, porque no depende de Yo creo que como nosotros. quiera, Se yo creo que va- como quiera no va a desaparecer. suceder va a Ya nunca. está desapareciendo. No, No, esto, no, doctor, espérate, la espérate. La palabra de Dios no No, depende de espérate. nosotros. Yo sé que Europa, siempre se va a Europa la mantener. construyó. Pero ni el Imperio Romano, Ni el creo, Imperio Romano, con sí, todo sí, su sí, poder, pero matando antes no se cristianos, sabía, Ni ¿no? Antes no se matando sabía, no. cristianos. Pero No, no. el Imperio Se Romano dice- lo asimiló porque estaba en decadencia. No, se dice que son 5.000 católicos diarios que pasan al cristianismo. A Sí, protestativo. pero 5.000 católicos diarios Pues tú estás pasan. estudiando la estadística. Sí, ¿eh? yo Pero me la sé mira, ahí. lo- Y que aunque se ha hecho mucho daño en nombre de Dios, los hombres, porque no es Dios Los que ha hecho hombres, daño, los hombres. los hombres De- han de hecho acuerdo mucho contigo. daño Y básicamente blanco. en el nombre de Dios. Bueno, las cruzadas fue en el nombre de Alá y en el nombre de Cristo, pero hay que ver. Entonces, Cristo nunca mandó eso, pero Nunca mandó. Mahoma sí. Mahoma sí, la Él fe- sí la mandó. La, África la del fe- Sur está lleno de la también fe- muchos cristianos. la fe África sí del se Sur implanta. son morenos.
Oh, pero aquí en Haití ya hay musulmanes. Y China es el país con mayor crecimiento del cristianismo a pesar de su persecución. Musulmanes Se ha hay ahí. tratado 67 de millones. infiltrar mucho. Tú Exacto. sabes que hay una comunidad afroamericana que es muy musulmana. Bueno, Mohamed Ay, Ali, mamá. por ejemplo. Sí, sí. El famoso Bueno, los Cassius apóstoles Clay. fueron a África a predicar. Cassius Etiopía Clay. y- Bueno. Sí, después que robaron Ento- a todo el África. Continúa. Los apóstoles le robaron a África. No, estoy hablando luego cuando vino la colonización. Oh, los españoles no eran y los cristianos. franceses y los alemanes, todos se lo llevaron del África. Los españoles que llegaron aquí sacados de las Eso eran de cárceles. lo que dijo Sacados de Héctor. las cárceles. No- de lo que no- dijo Héctor. no tenían en nombre temor de de Dios hacían cosas tenían temor de perversas. Dios. Eso es lo que dijo Acá, Héctor. Es claro. eso. Fíjate que el primer enemigo que se tiraron los conquistadores fue a Montesinos. Exacto. Trató de Sí, defender. Exacto. claro, Cuando vinieron trató- grandes sacerdotes Y la misión, las misiones que defendieron a los sí, indios, a a sacerdotes Eso católicos, es hay que historia, reconocerlo. Eso es historia. Eso